Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, a todos los llamados, a todos los escogidos, que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Son los deseos siempre de Dios, de este servidor, para con todo su pueblo, porque esa es la bendición más grande que un ser humano pueda tener aquí en el planeta Tierra. Prosigamos en esta enseñanza número 6, benditos hermanos, en Eclesiastés, sabiendo que hay un tiempo para todo debajo del sol, para que, como dice también en Timoteo, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y los que tenemos el privilegio de haber sido tocados por el Espíritu y por la misericordia y por el amor de Dios, hoy podemos saber, benditos hermanos y benditas hermanas, que el conocimiento para la vida eterna es otro, al cual estábamos nosotros ajenos totalmente. Estábamos nosotros con un velo de ignorancia totalmente, pero que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy la verdad, todo el que cree tendrá vida eterna. Y aquí estamos en la verdad del día de hoy, porque antes no teníamos acceso a esta bendita palabra de Dios. Hoy que tenemos acceso, pues bienaventurados los que creen, porque dice la bendita palabra en Apocalipsis 21, que los cobardes e incrédulos no van a heredar el reino de los cielos. Así que muchos dicen dura es esta palabra, muchos no creen en esta bendita enseñanza que estamos viendo, pero bienaventurado, bendito hermano y bendita hermana, el que se da la tarea de escudriñar, de rogar, de pedir y de prometerle a Dios para que el mismo Dios le pueda dar revelación por medio de su bendita presencia de cuál es el camino a la verdad. Así que prosigamos, bendito hermano y bendita hermana. Nos quedamos en Eclesiastés número 4 y vamos a ver el versículo 8. Nos quedamos ayer en el versículo 7 y seguimos con el 8 y dice: está un hombre solo, dice la palabra de Dios, y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacían en sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo, defraudando mi alma del bien? También eso es vanidad y duro trabajo. Bueno, Dios nos pone esta comparativa, nos pone este ejemplo, ¿sí? Porque no es un hombre, son todos los hombres que no tienen familia, no tienen hermanos, no tienen sucesor, no tienen a quién dejarle la herencia. Pero fíjese bien por qué lo escribe Dios. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ahora yo le digo algo. ¿Cuál es la enseñanza que Dios nos quiere mostrar en su bendita palabra y en este versículo? Que bien, bendito hermano y bendita hermana, lo que es el dinero y lo que es el trabajo de Egipto tienen un poder. Están gobernados por un poder superior a nosotros, del mal, que Dios permitió. Es como un imán que si yo ando en la carne, me absorbe. Mire, por ejemplo, para que usted pueda probar muchas veces si una moneda es de plata o es una réplica, porque hay muchas réplicas de monedas, usted debe usar un imán. Y si el imán no se pega al metal, es plata u oro. Pero si el imán se pega, entonces lo hicieron, es una réplica. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, si yo soy un cristiano falso, soy una réplica, me disfrazo, a mí me jala lo que es el mundo, me jala el trabajo, me jala el dinero, me jala la concupiscencia, que tiene un poder. Ya le dije, tiene un poder. De hecho lo dice la bendita palabra de Dios, que dice: no se unan
en yugo desigual con los incrédulos, con el adversario, porque es más fuerte, los va a jalar, es un yugo que los va a jalar. Es como si usted pone, por ejemplo, un búfalo y una ovejita y le pone un yugo para arar. Pues mira, hermano y hermana, el búfalo va a ser y va a zarandear a la ovejita como quiera. De igual manera, es muy importante que yo no entristezca la bendita presencia, el poder que me delegó Cristo Jesús en la cruz, que es la presencia del Padre, y que por fe crucifiqué mi carne para poder salir de esta maldición. Porque aquí estamos viendo que hay un poder que es un veneno. O sea, y no se pregunta este hombre que está solo, ¿para qué estoy trabajando tanto? ¿Para qué estoy amontonando tanto? Y fíjese lo que dice, ¿para qué estoy defraudando mi alma del bien? Claro que estas personas no se van a preguntar esto. Es una comparativa, es un ejemplo que nos pone en el proverbio, en el consejo de Dios. ¿Qué es defraudar mi alma del bien? Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, ¿para qué fuimos hechos? Más bien Dios, por medio mío. Fuimos hechos para trabajar en la obra de Dios. Fuimos hechos para trabajar en su campo. Y todo ser humano, todo, sin excluir a ninguno, que no está en el huerto dedicando su vida al servicio y a la obra de Dios, está defraudando su alma. Por eso Dios es un Dios justo. Él no quiere que nadie se vaya al lago de fuego. Él no quiere que nadie se pierda, pero Dios es un Dios justo, porque a los incrédulos, a los burladores, a los que decidieron irse a este mundo, a los que amaron más las tinieblas, bueno, algún día les va a venir el pago, bendito hermano y bendita hermana, porque están defraudando, se están defraudando a ellos mismos, Dice, fíjate bien, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacían de sus riquezas. Aquí está el poder. Mire, yo antes era así. No sé, yo le voy a poner ejemplo para que pueda entender. Antes, cuando yo era del mundo, pues en su momento Dios me permitió también, porque no es casualidad, para dar testimonio. No fui millonario, tampoco fui rico, pero sí tuve una economía buena, donde tenía riquezas, tenía pues más de 1,5 kilos de oro en alhajas propias. Mi esposa también tenía alhajas propias, tenía relojes finos, costosos, tenía colección de monedas exclusivas de la casa de moneda. Y mire, hermano y hermana, no, aunque no estaba solo yo, mis ojos no se cansaban de ver las riquezas, de estarlas viendo, de llegar cada semana y de sacar mis cosas y estarlas viendo. Así dice la palabra de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué es ese fruto? Porque claro que cuando no tenemos nosotros, cuando estamos ciegos, cuando no tenemos una esperanza viva, cuando estamos muertos, cuando no tenemos el amor de Dios para poder nosotros vivir una vida con propósito, pues eso es lo que trajo Satanás, eso es lo que busca la carne. Entonces, no se cansan de ver sus riquezas, ¿verdad? De lo que acumulan, sus coches, sus casas, según, ya le dije yo, según el estatus y el nivel donde cada uno haya crecido en sociedad. Si fue en un barrio, si fue en una vecindad, si fue en una colonia más o menos, según hermano y hermana. Ya le dije, ya le hablé yo de hecho en enseñanzas pasadas. Entonces, este es un mal, fíjese bien. Y no se pregunta para quién trabajo yo, no se pregunta para quién estoy trabajando, para quién. De hecho, bueno, voy a decir yo, bueno, Señor, yo no estoy solo. Yo trabajaba para mi esposa y trabajaba para mis hijos, sí, pero ya vimos también que ese trabajo va a ser vano, totalmente. No se pregunta. Dice, y defraudo mi alma del bien. A mí esto que pone Dios aquí, hermanos y hermanas, me encanta. Y estoy defraudando mi alma del bien.
Ahora, también eso es vanidad y duro trabajo. Fíjense, también eso es vanidad y duro trabajo. Entonces, nuestra vida no consiste en el trabajo que trajo Satanás, que es lo que nos da riquezas terrenales, corruptibles, y la bendita palabra de Dios nos predica lo contrario a todo lo que Satanás predica por medio de sus instrumentos hoy, que el dinero habla. Yo he visto congregaciones, pastores, no voy a decir nombre, pastoras, ¿verdad? Que no debe haber pastoras, donde dicen que el dinero habla, en congregaciones donde dice, póngase el billete y mire cómo le habla. Y bueno, están de veras tocados por el veneno de Satanás, como este hombre. Pero eso es cuando es un ser de carne, cuando fue incrédulo, cuando rechazó la cruz de Cristo y cuando rechazó el campo de lavar los pies, el campo de amar al prójimo. Dice en el versículo 9, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Ahora bien, aquí, mira hermano, usted si no lee la Biblia espiritualmente y le pide a Dios revelación, se puede confundir, porque de repente habla de que el trabajo del mundo trae maldición y de repente habla de que trae bendición. Entonces hay que saber meditar. Yo le pido mucho a Dios que no me permita añadir algo que no sea, porque yo predico con mucho temor la palabra, porque Dios me va a pedir cuentas de cada palabra que salga de mi boca. Cuando habla de dos o tres, habla de la bendición que Cristo Jesús nos trajo en familia, en unión, en un cuerpo, en que el Espíritu Santo nos vino a unir por coyunturas y por ligamentos para trabajar juntos, para estar juntos, como yo le he dado testimonio, que el poder de Dios a mí me hizo salir del mundo, me hizo dejar familia incrédula, familia que no quiso pagar el precio, familia que no quiso cargar con la cruz, y el Espíritu de Dios me enlazó con una familia que yo ni conocía, que no es de mi sangre ni de mi carne, pero que ahora es de la sangre de Cristo Jesús, que ahora han participado de la sangre de Cristo Jesús y que me ha venido a unir con coyunturas y que es una bendición muy grande para mí, porque esa bendita unión que he tenido cuando yo he flaqueado, cuando yo en su momento llegué a tropezar, había un hermano, estaba el cuerpo de Cristo que me alentaba, estaba el cuerpo de Cristo que me exhortaba, estaba el cuerpo de Cristo que me amonestaba, estaba el hermano que me quería y llegaba con la Biblia y me daba ánimo y me levantaba. Sí, todavía podía tener perdón de mi pecado. Por eso aquí está hablando, mejor son dos que uno, porque egocéntrico y en el otro trabajo, créame que no hay un cuerpo de Cristo para trabajar. Y usted va a decir, bueno, y a lo mejor tuerce, ¿verdad? En mi empresa está mi hijo trabajando, está mi tío trabajando. Sí, pero el dueño es usted. Y usted gana más. Aquí no. Aquí no ganamos ni uno más ni uno menos. Aquí todos vemos, por lo cual, para que tengan la misma bendición y haya igualdad, que es muy diferente. Entonces, aquí no estamos, en este trabajo, no es solo, no es de mandar, no es de señorearse, sino es de ayudarnos, porque así lo constituyó Dios, que en esta obra, que en este trabajo, que en este campo que nos ha dado, teníamos que estar juntos trabajando en su obra. Y de hecho, le vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, el Nuevo Testamento nos habla de un cuerpo, nos habla de una unión, nos habla de coyunturas. Eso, si quiere que le demos palabra especial, ¿verdad? Yo le he dicho siempre y hasta ahorita no me lo han pedido. Pero de igual manera, si yo termino esta enseñanza y alguien quiere alguna enseñanza especial sobre lo que le estoy diciendo, que es el cuerpo de Cristo, lo que es la unión y cómo tenemos que convivir los verdaderos cristianos conforme a la palabra y conforme al pacto, con mucho gusto me pongo a sus órdenes para fortalecer las enseñanzas que estoy dando, así como quitando el velo de Dios, así como Jesús Dios o el Hijo de Dios, y así como también las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y yo y Eclesiastés,
que toda la bendita palabra y todo lo que se ha enseñado va concordando cada que experimentamos una enseñanza nueva o cada que vamos a un libro nuevo sin que no hayamos leído. Y así, bendito hermano y bendita hermana, así va a ser. Si terminando esto no tengo llamadas ni nada de eso y Dios me pone a proseguir con todo el Evangelio de San Juan, pues todo el Evangelio de San Juan, que son bastantes capítulos y bastantes versículos, usted se va a dar cuenta que toda la enseñanza que se ha dado en estas 70, 80, 90, más de 110 horas que llevamos predicando, siempre van a concordar y siempre van conllevada a lo mismo. Entonces, cuando habla de dos, habla del cuerpo de Cristo, habla de una familia. Dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, dos que uno. Entonces dice también aquí, porque si cayeren, aquí está, y la palabra caer en la Biblia significa pecar. Si cayeren, el uno levantará a su compañero, y aquí habla ya de compañero, mas no en el otro trabajo del mundo. En el otro trabajo del mundo no hay hermandad, no hay compañerismo, no. ¿Y sabe por qué, bendito hermano y bendita hermana? Porque aunque usted tenga una empresa con hijos, yo le digo que no tienen el amor de Dios para poderse enlazar y para poder trabajar en armonía. Esto en el mundo ven por otros intereses, hasta los hijos, hasta los padres, todos ven por lo suyo propio. Entonces, aquí está hablando del trabajo espiritual, bendito hermano y bendita hermana. Y aquí dice, si cayera alguno, es lo que yo le digo, aquí gracias a Dios que estamos todos los días juntos, porque también aquellos cristianos que viven solos y van nada más los domingos a la congregación o 2 veces a la semana o por teléfono pasan a la palabra, quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que están pecando y si caen, si están pecando, no hay nadie quien les ayude, no hay nadie quien los ame. Quizás ni se den cuenta que estén pecando, pero estando juntos, bendito hermano y bendita hermana, estamos nosotros siempre amándonos y siempre viendo y cuidando de los hermanos para que el león no se los lleve. Entonces, si cayere, el uno lo levantará, y esto es la exhortación, es la amonestación. Cuando alguno ve pecar al hermano, lo levantará su compañero. ¿Quién es mi compañero? Mi compañero es aquel que hace la voluntad de Dios, como dijo Cristo Jesús. ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi familiar? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. También en Salmo 119 dice, compañero soy yo de los que te temen, Señor. Bien, dice, ay del solo. Ahí está otra vez, hablando, siempre concordando esta bendita enseñanza con lo que empezamos a ver desde Eclesiastés 1, Eclesiastés 2, Eclesiastés 3. Del duro trabajo que Dios dio a los hombres, del pecado, porque ahí están solos, ay del solo. Ay. Y mire, cuando Dios habla de los ayes, así como le dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsabai, ay de ustedes hipócritas, habla de un dolor, habla de un juicio final, habla de un tormento eterno donde no van a acabar los ayes. Ay del que está solo, que cuando cayere no habrá segundo que le pueda levantar. Y aquí está, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra y el amor de Dios, de cómo nos habla. De todo aquel que paga el precio y cree y sigue su consejo, puede terminar firmes para esperar a nuestro Señor Jesucristo. Pero ya le dije, el que está solo, el cristiano que no está todos los días en el rebaño y que se deje cuidar por el pastor de las ovejas, que es Cristo Jesús, cae, no se da cuenta, porque yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, hay pecado como el que hizo David, que tropezó, que ya no se daba cuenta y él no estaba solo. Gracias a que tenía un cuerpo, gracias a que tenía quien lo amara, llegó un profeta a decirle de su caída y a levantarlo y a que se arrepintiera. Imagínense si David hubiera estado solo, si hubiera estado apartado de Jerusalén,
si hubiera estado apartado del pueblo y que les dijera vengan cada domingo, entonces hubiera quedado muerto David. Entonces, ahí está la bendición, a mí me ha servido mucho, yo le doy gracias a Dios por su bendito consejo. Dice también, si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y son parábolas, son ejemplos, porque también según el capítulo que estemos leyendo, debemos de discernir, porque muchas veces la palabra dormir en la Biblia, en el Nuevo Testamento significa pecar, como las vírgenes insensatas. Mas aquí no, aquí es una comparativa, aquí es una parábola. Miren, mi hermano y mi hermana, yo no sé, pero yo desde que era anteriormente católico, y a mí me gustaba, yo tenía pues demonios, y me gustaba mucho ir a ver las películas del diablo, como El Exorcista, y todo ese tipo de películas diabólicas. Pues bueno, yo recuerdo que siempre que en las escenas aparecía el diablo, aparecía una situación de frío, de nublado, como con neblina, pero con frío, hasta la gente sacaba de la boca neblina. Y sí, efectivamente en la Biblia habla o sé frío o sé caliente, porque Satanás trae el invierno. Bíblicamente y con parábolas, porque así nos habla Dios, Satanás trae hielo, en muchas ocasiones así lo compara Dios también como un sol, pero en muchas ocasiones como un lugar como el Polo Norte donde no hay vida, donde no hay árboles, donde no hay tampoco, está todo muerto y está en soledad. Entonces muchas veces usa comparativas Dios. Entonces en este mundo, el rey de este mundo es Satanás. El rey de este mundo es Satanás y tiene congelados, tiene fríos, sin vida a todos los seres humanos. Pero aquí, bendito hermano y bendita hermana, cuando Cristo Jesús nos trajo la bendición de la familia, cuando Cristo Jesús nos trajo la bendición de la presencia de Dios y nos unió por coyunturas, entonces tenemos el calor ante el frío y tenemos vida. Pero esto es solamente con la familia de Dios, con la familia. Entonces dice, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y yo le digo algo, aquí está siempre que nosotros veamos un versículo, no se nos olvide concordar lo que ya vimos allá arriba, ¿no? Del rico que está solo, del que amontona dinero, del que está trabajando en el mundo. No se nos olvide todo el contexto, porque es muy importante todo el contexto. Entonces, el que está solo es el egocéntrico, es el que está en la mesa de Satanás, es el que no quiere dejar el duro trabajo que Dios dio a los hombres para que se ocupen en él, y los mantiene alejados de la familia, alejados del campo, alejados de la presencia de Dios, que ese es el trabajo de Satanás precisamente. Dice en el versículo 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Oiga, si alguno prevaleciera contra uno, aquí también es muy importante, porque aquí está hablando, por ejemplo, contra. Si alguno prevalece contra mí, y yo estoy solo, y yo estoy en la verdad, y llegan 20 congregaciones, y prevalecen para tratarme de decir que yo estoy mal, que no hable de la cruz, que eso es legalismo, que mande a mis hijos a la escuela, que no predique estas locuras, entonces fíjese bien, si están prevaleciendo contra mí, fíjese bien, dos le resistirán. Mis hermanos en Cristo Jesús me van a ayudar cuando Satanás me quiera meter dudas por medio de otras congregaciones, para volverme a verificar y a constatar que lo que se me ha enseñado es veraz y que no me engañe Satanás. Pero aquí está hablando de una familia. Todas estas bendiciones hay en una familia, bendito hermano y bendita hermana. Y fíjese bien, cordón de 3 dobleces
no se rompe pronto. Y aquí está la familia. Aquí está la bendición que trajo Dios. Aquí están las coyunturas. Cordón de 3 dobleces no se rompe, pero un hilito solo, ¡pac!, se rompe de la cruz, se rompe del pacto, se aleja de Dios. Pero la familia de Dios es una bendición y es una herencia que Dios nos trajo, como muchas otras, si nosotros echamos mano de estas benditas riquezas creyéndolo. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces, cordón de 3 no se romperá. A ver, déjeme ver dónde me quedé. Mejor son 2 que 1 porque tiene mejor paga. Si alguno prevaleciere, perdón, hermano. Ok, dice en el versículo 13, perdón. Mejor es el muchacho pobre y sabio. Fíjese bien, Vamos a ver. Primero, la palabra muchacho viene en la Biblia cuando Dios nos ha dado un crecimiento. Ya no somos niños. Recuerde que el crecimiento lo da Dios. Acuérdese cuando Pablo decía que cuando él era niño, hablaba como niño y pensaba como niño, pero nunca habla de la carne, sino de la espiritualidad. De igual manera, cuando yo nací espiritualmente, fui un niño, fui un bebé espiritual. Recuerde cuando Cristo Jesús dijo, y agarró un niño y dijo, el que no se haga como uno de ellos no puede entrar al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es de los niños. Refiriéndose también que la humildad, y que yo ya le expliqué, cuando Dios llegó a mí a mis 42 años y me dijo que todo lo que había hecho no me servía, que tenía que morir y nacer y hacerme como un niño, que creyera y que me dejara cuidar por una familia, entonces yo creí. Entonces, aquí está hablando de un discipulado cuando uno llega a ser ya joven. De hecho, en Pedro habla de los jóvenes. Habla de los jóvenes espirituales. Habla de un crecimiento. También en Corintios dice Pablo que uno es el que riega, otro es el que cuida, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, mire, mejor es, fíjese bien, y aquí va a hablar de los 2 siervos que hay hoy en el cristianismo, el falso y el que puso Cristo Jesús y el que puso Satanás. Fíjese bien, mejor es el muchacho pobre y sabio. Recuerde que la primer bienaventuranza es pobre de espíritu, pero aquí concordando la bendita palabra de Dios, nos va a hablar de las cosas terrenales, de las cosas monetarias, porque de eso está concordando el capítulo. Ahora, fíjese bien, un verdadero siervo de Dios, un verdadero representante puesto por Dios y puesto por Cristo Jesús, es humilde con las riquezas de Satanás y con todo lo que va a ser quemado. No tienen yates, no tienen casas de lujo, no tienen ropa de lujo, no tienen carros de lujo, no tienen nada de eso, es pobre. Usted lea, por ejemplo, ya el Nuevo Testamento, no el Antiguo, que era una sombra, porque todas las riquezas que tuvo Salomón, como yo ya le he dicho, como tuvieron estos reyes, era una preparación, era una parábola de lo que iba a venir. Pero yo le digo algo, si usted me dice a mí que en el Nuevo Testamento haya habido un apóstol rico y millonario como los hay hoy, tanto los que siguieron a Cristo como los que después se da testimonio en el libro de los Hechos, o un pastor, o un evangelista, o cualquiera que haya sido rico y millonario, ¿sabe qué? Me va a tapar la boca. Y no vaya a usar citas bíblicas en donde Pablo dice en Corintios que dice que tenía en abundancia, pero también sabía el no tener nada. Entonces, ¿qué le hacía todo el dinero a Pablo? Cuando tenía en abundancia y le llegaba de Corintios y le llegaba de muchas partes el mandamiento que Dios había establecido para los que son enseñados por representantes. ¿Qué hacía con todo ese dinero? Pablo, si usted se da cuenta, lo repartía a los pobres y lo repartía
a los que tenían necesidad o también a los que no tenían necesidad para no ser piedra de tropiezo. Y daba de lo suyo. Entonces él no atesoraba, él no ponía la confianza. Más aparte, Pablo y todos los apóstoles no trabajaban en el mundo. No vaya a sacar usted una cita bíblica que no dice, mira, Pablo hacía velas. Sí, hacía velas antes de ser apóstol. Y una vez que Dios lo estacionó por más de un año en Corintios, se unió con una persona que tenía el mismo oficio y mientras estuvo estacionado y dando la palabra ahí, ocupó un tiempo para practicar su oficio por momentos, pero después, una vez que Dios lo movió de los Corintios, ya no volvió a ejercer jamás. Acuérdese también Pedro, cuando iba caminando y un tullido le pedía dinero, Pedro, siendo apóstol ya, se detuvo y le dijo, no tengo oro ni plata. Hoy, un apóstol falso y un pastor falso que no tenga oro ni plata, dicen que no es de Dios, que está maldito, que tiene demonios, que cómo es posible que no tenga dinero en su bolsa, que cómo es posible. Eso es lo que predica el mundo. Esa es la prédica de la prosperidad. No todos la predican, otros predican chantajes también de otra manera, pero la mayoría predican hoy eso. ¿Qué dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero tengo algo mejor, que te va a hacer más feliz que una moneda de oro y que una moneda de plata. Te va a hacer más feliz lo que tengo. Tengo el poder de Dios, levántate y camina y deja tu lecho y camina. ¿Qué le pudo haber hecho más feliz a ese pobre que por años había estado así? 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos o que pudiera caminar. Pues yo le digo que pudiera caminar. Y también simbólicamente hoy, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué me puede hacer más feliz a mí? ¿Una casa, dinero o estar sano espiritualmente? Poder volar, poder caminar en el mar, poder estar en la azotea, poder ver desde arriba la verdad y darme cuenta del camino verdadero de Dios. No se compara, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, dice, mejor es el muchacho pobre, y aquí ya le dije, ¿verdad? De afuera, y sabio. Porque esta es la riqueza que tienen todos los que buscaron las riquezas verdaderas y desecharon el mundo. Y desecharon el trabajo que me da dinero. Y desecharon el trabajo y las empresas que me reditúan. Mejor es ese muchacho, porque ese muchacho que lo dejó todo y prefirió estas riquezas, es sabio. Mejor es ese, y aquí viene ya el falso, que el rey viejo y necio que no admite consejos. El rey viejo, tengo 20 y tantos años como representante, tengo 18 años y hoy cumple la iglesia, hoy cumple 30 años, hoy cumplo 25 años, etc. Y dicen que son ancianos espirituales y que han tenido mucho tiempo de ser pastores. Bueno, pues mire lo que dice, más vale el rey viejo dice aquí, perdón, así, mira, más vale el muchacho pobre que el rey viejo y necio, porque son necios, que no admite los consejos de Dios. Que uno llegó y les dijo, oiga, usted está predicando y esto está y no admiten y se aferran y dejan de ver las enseñanzas, nos corren, nos hacen a un lado, no admiten los consejos de Dios. Se pierden en sus razonamientos, tuercen las escrituras y creen que son ancianos espirituales, como nos deja un legado y un conocimiento nuestro Padre del cielo con la bendita palabra, el fruto que tenían los fariseos, que pensaban que eran hijos de Abraham, que se sentían doctores de la ley, pero estaban totalmente ciegos, bendito hermano y bendita hermana. Dice, porque de la cárcel, fíjese lo que dice aquí, porque de la cárcel salió este rey viejo y necio, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Ahora, esto es muy importante. Nosotros, cuando Dios nos llamó, salimos de la cárcel, salimos de
de la cautividad que trajo Satanás. Son otras comparativas que Dios pone. Que Satanás nos tenía cautivos, nos tenía en una cárcel, nos tenía en Egipto, nos tenía engañados, nos tenía con este duro trabajo, Entonces, bien, este rey viejo sí fue llamado conforme a la palabra de Dios, sí fue llamado conforme a la verdad, tomó su cruz, ¿sí? Salió de la cárcel, salió del mundo como muchos cristianos han salido. Recuerde que Cristo Jesús los pesca del mar, se sienta a la orilla, pero a muchos los regresa porque no sirven. Salió de la cárcel para reinar, porque precisamente nuestro Señor Jesucristo con una condición nos sacó del mar, con una condición nos sacó de la cárcel, con una condición para gobernar, como dice en Timoteo, que el obispo sepa gobernar, sepa reinar al pueblo de Dios, sepa reinar a las ovejitas, sepa dirigirlas. Reinar es que con la presencia de Dios, con la forma que me dio y con su bendita palabra, yo gobierne a las ovejitas que Dios me permite, pero siempre glorificando al Padre porque la enseñanza es de Él. Entonces, bien, reinar, aunque en su reino, fíjese bien, nació pobre. Y aquí está, bendito hermano y bendita hermana. Hoy también. Le dije que no iba a decir nombres, ¿verdad? Pero usted debe de conocer los pastores, los 10 pastores más ricos del mundo, ¿verdad? O 20 pastores más ricos del mundo. Ok, ellos están podridos de dinero, pero créame que por dentro son pobres, no tienen oro, no tienen plata, no tienen sabiduría, no tienen las riquezas espirituales que Dios ha mandado a los que le aman y engañan a la gente, porque así lo dijo Cristo Jesús. Ustedes juzgan según las apariencias, pero no pueden ver dentro, no pueden ver el corazón de los hombres. Ustedes ven venir a un hombre rico y piensan que tiene a Dios, piensan que está bendecido. Hermano y hermana, otra vez le digo, como ejemplo Cristo Jesús, nuestro Señor. El día que usted me diga que Cristo Jesús en aquel entonces trajo carreta, trajo caballos árabes, que eran los más caros, que trajo camellos finos, que trajo ropajes a la vista del hombre de marca, exclusivos, porque ya se vendía todo eso, que traía un calzado especial. Entonces, el Rey de Reyes, mi ejemplo a seguir, el camino, me ha dado un ejemplo que las riquezas que él tenía eran por dentro. Era el poder de su Padre, era la sabiduría, era caminar en el mar, era sanar enfermos, era resucitar muertos, era predicar la verdad. Esas son las riquezas verdaderas, no las de allá afuera. Así que hay muchos reyes, muchos pastores, muchos representantes que por fuera son ricos, pero por dentro no tienen nada, son pobres. Ahora bien, punto y aparte, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. Ahora fíjese bien, aquí no está hablando del muchacho que vimos pobre, aquí no está hablando de ese muchacho, está hablando del muchacho sucesor del rey viejo y necio. ¿Por qué? ¿Quién se queda en las congregaciones? Yo le digo, por ejemplo, en la del séptimo día, en la luz del mundo, el papá murió, ¿quién se quedó como sucesor? El hijo. ¿Y dónde está ahorita el hijo? En la cárcel. ¿Verdad? Bueno, así, para que podamos entender. Yo pongo ese ejemplo porque todo el mundo sabe, dije que no iba a decir nombres, pero pues en las noticias y todo el mundo ya sabe, ¿verdad? Que el representante que se quedó en vez del padre de la luz del mundo está en la cárcel, acusado por cosas horribles. Entonces, el sucesor habla del muchacho, y muere ese rey, y yo le digo algo, generalmente este tipo de pastores siempre ponen a sus hijos, siempre ponen a gente familiar para que sigan con el negocio de Satanás, no el de Dios. Entonces dice aquí, fíjate bien, vi a todos los que viven bajo eso, el muchacho sucesor que estará en su lugar de aquel, y dice en el 6,
no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Y aquí está, mire, ponga atención, hermano y hermana, por el amor de Dios, porque a estos los siguen muchedumbres, les gusta que les rasquen el oído, les encanta escuchar de cosas de la carne, les gusta escuchar, como vimos en la parábola, ¿se acuerda? Del mayordomo astuto, que cuando su señor le quitó el ministerio dijo, ¿qué voy a hacer? Y que le mandó a hablar y al que le dijo, ¿cuánto debes al señor? ¿Qué deuda tienes? 100 barriles de vino. No, anota, no van a ser 100, van a ser 50. ¿Se acuerda que vimos esa parábola? Pues de igual manera, hermano y hermana, ¿qué le gusta escuchar hoy al cristiano? No, no es cierto que vas a la cruz, nada más ven los domingos, nada más diezmo y eres salvo, Dios te va a bendecir con mucho dinero, Dios te va a bendecir con muchas empresas. Es lo que le gusta escuchar al ser humano, pero ¿qué fruto hay ahí? ¿Qué pasa ahí? Mire lo que va a pasar. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. O sea, ahí no hay gozo, no hay gozo, hay muchedumbres. Y también el que venga y el que venga y el que venga en esa congregación, toda la muchedumbre estará siguiéndolo. Habrán miles, pero no van a tener alegría. Como ya vimos, ese trabajo del que hablan ellos, porque hablan de cosas terrenales, ¿qué dijo el salmista? Y vi esto que era vanidad y aflicción de espíritu. ¿Para qué sirve esto? Dije. ¿Para qué sirve la risa? La risa enloquece. ¿Para qué sirve el baile? Mejor endenchas. Entonces ya hemos visto, concuerde, bendito hermano, que no se le olvide lo que ya estamos viendo para fortalecer y entender todos estos capítulos de Eclesiastés, siempre recordando cómo empieza Eclesiastés y a qué va dirigido Eclesiastés. Entonces, así va a seguir viendo muchedumbres en esos lugares, sí, pero no va a haber alegría, no va a haber paz. Dice, no estarán contentos con él, y esto es también vanidad, ahí está, y aflicción de espíritu. Vanidad y aflicción de espíritu. Mire, este versículo fortalece, como yo le dije en quitando el velo al pueblo de Dios, que faltaban muchísimos versículos y que podía yo predicar otros 4 o 5 meses sobre la apostasía, sobre la mentira, sobre cómo desenmascarar a los falsos representantes, que quedó muy claro, pero aquí estamos viendo versículos que yo no toqué, que como muchedumbres incontables los siguen, a los reyes viejos, a las congregaciones que ya tienen 40, 20, 30 años y que son famosas y que como muchedumbres los siguen, pero que no encuentran la alegría. ¿Y qué dice aquí? Esto para todas esas muchedumbres, para toda esa gente que sigue al sucesor y al pastor que hubo ahí, para todos ellos es vanidad y aflicción de espíritu. O sea que cuando llegue Cristo, no les va a servir que hayan cargado con la Biblia, no les va a servir que hayan alabado en esas congregaciones, no les va a servir que hayan escuchado, entre comillas, dizque la palabra de Dios. No les va a servir, hermano y hermana. ¿Por qué? Porque no dejaron la mesa de Satanás, ni dejaron el duro trabajo que Dios dio a los hombres para ser comprados y para dar sus vidas a la obra de Dios. Ya le dije, yo no conozco a un pastor o a una congregación que predique el precio para poder entrar a la vida eterna y que predique cuál es el campo y cuál es la obra que se debe de hacer debajo del sol y la que Dios mandó a los que creen. No lo he visto aún. Y ya le dije, bendito hermano, si usted está en una o sabe de alguno, dígame por favor, por el amor de Dios, para estrechar mi mano y para abrazarme con ese hermano y esperar a Cristo juntos. Entonces vamos a empezar el 5, bendito hermano y bendita hermana. Dice aquí, cuando fueres a la casa de Dios, y aquí ya le habla a los cristianos, al pueblo de Dios, ya vimos que el trabajo es vanidad, ¿verdad? Aquí en el capítulo 5, vamos con esto. Cuando fueres a la casa de Dios,
Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Ahora, yo le digo, si eres un cristiano que verdaderamente entró por la puerta del redil, que es espiritual, y vas a la casa de Dios, que es una iglesia entregada y consagrada, porque en aquel entonces todavía no existía la apostasía. Estos son profecías, pero yo le digo, debe de haber alguna que yo no conozco. Yo no estoy diciendo que no haya ninguna, sí debe de haber alguna, porque si no nuestro Señor Jesucristo ya hubiera regresado, pero son pocas las que hay. Pero si usted está en una de esas congregaciones y todavía tiene un tamaño espiritual menor al que Dios dice para dar la palabra, y yo voy a la casa de Dios, acérquese más y que su pie entre y vaya para escuchar antes de prometer, Señor, yo voy a diezmar, Señor, yo voy a ofrendar, Señor, yo no voy a pecar, Señor, yo te voy a dar mi vida, Señor, yo voy a servir, Señor, yo quiero. Espérese, hermano, no es malo eso, pero fíjese ahorita lo que vamos a escuchar y lo que vamos a entender. Acércate para oír más que para ofrecer el sacrificio de los necios. Ahora, ¿qué es el sacrificio de los necios? Que yo le prometa a Dios algo y que no lo haga. Ese es un sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Mire, en el Salmo 119, si usted lo lee, el salmista le promete a Dios y le dice a Dios que va a entregar su vida, que él no va a ir con los impíos, que le dé más sabiduría, que lo guarde del mal, que le dé la diestra. Y este hombre, después de que pide, le dice, Señor, yo no dejaré tu camino, yo seré fiel, yo nunca te traicionaré, Señor, yo hago pacto con mis ojos. Entonces, a final de cuentas, dice este salmista en esta oración, Señor, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. ¿Qué son sacrificios? Bueno, cuando yo le prometo a Dios, por ejemplo, yo aquí tuve alguna ocasión, alguna ex hermana, que cuando tuvo el privilegio de escuchar esta enseñanza que estamos dando, pero no nada más con Eclesiastés, sino con mucho más citas bíblicas que nos llevamos 3 meses para enseñar que tenían que dejar el trabajo del mundo para ministrar, para poderse entregar a Dios, para poder amar a Dios y al prójimo, ¿verdad? Y me dijo, sí. Llegó un día y dijo, y nos dio la noticia de que lo había dejado todo, y pues nos dio alegría a nosotros por ella, ¿verdad, hermano y hermana? Por ella. Pero después nos enteramos que únicamente fue a pedir un permiso temporal, un permiso temporal, que no pudo dejar los años que ya llevaba y que ella estaba esperando el beneficio de recibir por los años que había estado trabajando ahí, por el seguro que tenía. Y ahí está la incredulidad, hermano, en Dios. Porque yo tengo un Dios poderoso. Pero bueno, pues luego vamos a hablar de esas cosas. ¿Sabe qué le pasó? Así como a Zafira, así como a su esposo, cuando vendieron una casa y llegaron con Pablo a tratarlo, con Pedro a tratarlo de engañar. ¿Y qué dijo? Perecieron en ese momento, porque ¿qué les dijo? Ustedes no han tratado de engañar a los seres humanos, sino han blasfemado y han tratado de engañar al Espíritu Santo de Dios. Claro que esos ex hermanos, ex hermanas, terminaron en el mundo mal, se siguen, entre comillas, congregando con representantes satánicos, porque claro que los demonios aceptan a los demonios y se llevan muy bien y terminan así de engañados, pero se van a dar cuenta algún día. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, mire, cuando yo le prometa a Dios y hago un sacrificio con mi boca, decir, Señor, ya me di cuenta por la palabra que es esto, y le prometa a Dios sacrificar algo, ya sea lo que sea, cualquier cosa,
para que Dios me dé un crecimiento y para que tenga más sabiduría y pueda alcanzar la meta que es el ministerio, úmplalo, hermano, porque los necios hablan, prometen, como dijo Dios, este pueblo me honra de labios, sí, Señor, gloria a ti, vamos a hacer, pero su corazón está lejos de mí. De esto va a tratar esto, para que podamos entender. Y dice, porque no saben que hacen mal. Y fíjense que aquí está, están ciegos, no se dan cuenta que están haciendo mal. No, ellos piensan que llegar a una congregación y ofrecer y decir y luego no hacerlo, ellos no se dan cuenta, hermano y hermana, que están haciendo mal ya por la dureza de sus corazones. Dice en el versículo 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. O sea, no profieras, no me prometas muchas cosas, porque yo estoy arriba, yo soy el poderoso, dice Dios. Yo estoy exento de Satanás. Y recuerda dónde estás tú, recuerda que vas a ser probado, recuerda que estás en el trono donde está Satanás, recuerda que hay adversidad, recuérdalo bien, más bien ruega, más bien ten paciencia en tu crecimiento, no quieras en un momento para que pueda explicar bien esto y pueda entender, bendito hermano y bendita hermana. Yo cuando recién me bauticé y al mes o a los 2 meses que yo ya tenía con hambre, yo quise abarcar mucho, quise meterme a todas las... No, de hecho me metí a todos los estudios bíblicos y la escuela teológica que yo le di testimonio en Quitando el Velo de Dios en el capítulo 1, y si no lo sabe usted, pues lo invito a que vea mi testimonio para que sepa de lo que le estoy hablando. Me chuté todas las escuelas, los cursos teológicos que habían ahí, todos me los chuté, quería abarcar, y llegó un momento en que de tantas tareas y tanto que me comprometí a leer, a estudiar, me hice pelotas y me dio pereza, me dio flojera, porque de tanto que prometí, de tanto que hice, me dio tanta pereza y tanta flojera que no sabía por dónde empezar. Otro ejemplo para que pueda entender lo que vamos a ver aquí abajito, ¿verdad? En una casa grande, yo tengo muchísimo trabajo, tengo que escombrar el tapanco, tengo que escombrar la bodega, tengo ya ahí arañas, ya tengo muchos muebles y muchas cosas, tengo que pintar mi casa, tengo que darle mantenimiento, ¿verdad? Y yo no quiero contratar, lo quiero hacer yo, y empiezo a decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero de tantas cosas que uno se propone, llega un momento en que se queda así, pensando, y nunca va a empezar por algo. Así va conllevado a esto, para que pueda entender lo que vamos a ver abajo. Dice, no te des prisa con tu boca, ni en tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Ahí está. De la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Entonces, no es malo comprometerse con Dios, pero Dios es un Dios de orden, hermano. El crecimiento debe de ser, y la forma que va dando el alfarero, debe de ser con paciencia. Yo recuerdo en el lugar donde estuve por primera vez, como yo le di testimonio, a los 8 meses ya me habían hecho pastor. Claro que yo rompí ese título, porque después me di cuenta que no era válido. O sea, de lo que mucho quiere abarcar, no, hermano, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de una forma, Dios es un Dios que va dando el crecimiento según conforme uno va siendo probado, y así está la ley, así está el camino de Cristo. Yo tengo que ser paciente y conforme a la palabra ir prometiendo cada mandamiento, lo hago, luego el otro mandamiento lo hago, luego el otro mandamiento, pero no quiero abarcar todo, sino hacerlo porque de la mucha ocupación viene el sueño.
Ojalá vaya entendiendo. Dice, de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Porque yo prometo, sí, Señor, voy a hacer multitud de palabras. Y al final de cuentas, no hice nada para Dios y fue un necio. Palabra de Dios. Dice también aquí, cuando a Dios haces promesas, aquí está, no tardes en cumplirla. Aquí está el necio, el insensato y el sensato. Ahora, yo le voy a ir haciendo promesas a Dios conforme a mi crecimiento, hermano. Conforme lo que yo vaya pudiendo. De hecho, hay una cita bíblica que a mí me impacta referente al dinero en Corintios, donde los corintios le rogaban a Dios y a Pablo que les dieran la oportunidad de ofrendar a Macedonia, que era una aldea muy pobre, era una ciudad muy pobre. Y Pablo les decía que no. Y una vez que tuvieron un crecimiento, entonces Pablo les dijo que lo que habían propuesto en su corazón, si todavía estaba, ya lo podían hacer, pero que dieran conforme lo prometieron, que dieran más allá de sus fuerzas, que dieran conforme el propósito y conforme a lo que Dios le dijeron. Porque yo no le puedo prometer a Dios y luego no hacerlo. Si le prometo algo a Dios, cúmplelo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el pacto que vino a establecer Cristo Jesús es para hacer sus mandamientos, pero no me voy a apresurar, no voy a querer abarcar, no voy a querer ser pastor en 8 meses, no voy a querer abarcarlo todo, sino voy a tener paciencia. Sí, es bueno prometerle a Dios, aquí está, pero cúmplale. Dice, cuando Dios hace promesas, no tardes, o sea, no digas mañana empiezo, pasado empiezo, no tardes en cumplirla, porque el que no se complace, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Entonces, Dios no se complace en los necios, en los insensatos. El insensato es el que se acerca y empieza a prometerle a Dios y empieza a decirle a Dios y no lo puede hacer. Yo aquí tuve hermano y hermana, ¿no? Recuerdo que había aquí una persona que pues regresó después de otras congregaciones y aquí se le dijo, mire, yo lo acepto hermano con mucho gusto si usted se va a sujetar a la voz de Dios. Yo soy un... Sí, voy a hacer todo lo que me diga usted, hermano. Voy a hacer todo lo que me digas, hijo. Todo lo que me digas lo voy a hacer, ok. Y cuando Dios le empezó a mandar, él hizo sacrificios a Dios. Y cuando Dios le empezó a mandar mandamientos para que los hiciera, no los hizo. Y Dios los hizo a un lado, hermano. Entonces, son insensatos, no agradan a Dios. Entonces, yo sí me acerco a Dios a prometerle, ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, cumpla sus promesas. Ahora, mejor es que no prometas y no que prometas y no lo cumplas. Y usted va a decir, pues me quedo así, Dios dijo que mejor. No, yo le voy a explicar por qué es mejor, Porque el cristiano que nunca prometió, que fue oidor nada más, pero no se dedicó a bajar de la cruz, sino fue un oidor nada más, y se va a ir a un lugar menos horroroso en el lago de fuego, porque en el lago de fuego hay 3 niveles de tormento que para los que prometieron y fueron necios. De todas maneras, hermano y hermana, el camino de Dios es para hacer su palabra, pero es mejor no prometer que prometer y no hacerlo según la palabra de Dios. Dice el 6, no dejes que tu boca te haga pecar en el aspecto de, Señor, sí, lo voy a hacer, bla, bla, bla. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. El ángel es Cristo Jesús, o el pastor también, ¿verdad? Que yo le digo, oiga hermano y hermana, ¿qué no dijo usted que iba a orar más? ¿No dijo usted que ya no lo iba a hacer, que ya no se iba a juntar con fulano y tal? ¿No dijo usted? Es que ¿sabe qué? Se me olvidó, ¿fue ignorancia? No fue ignorancia, porque usted lo prometió. Y no puede decirle a Dios algo que prometió, que lo hizo por ignorancia, porque no va a ser válido según la palabra de Dios. Dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz?
y que destruyas la obra de tus manos. Y que destruya la obra de tus manos. Ahora, aquí está, ¿es un pecado grave? Como usted está viendo, ¿es un pecado tan grave que usted es la obra de las manos de Dios? Usted es el barro, pero Dios lo quiebra. Dios lo hace a un lado. Y ya no está en mi mano, ni en mano de nadie, sino es una ley que está escrita. Esta es palabra de Dios. Estamos viendo qué pecado tan más grave es prometerle, una vez que supe que el trabajo del mundo es vano, una vez que supe que eso lo trajo Satanás, y yo digo, sí, hermano, sí lo voy a hacer, va a ver, y no lo hago, y no lo hago, y no lo hago. Bueno, es peor, porque dice, no tardes en hacerlo, no tardes. Sobre todo está hablando de este mandamiento, porque estamos concordando Eclesiastés. Y yo he tenido muchos discípulos que le prometieron a Dios, pero no pudieron dejar las tinieblas, ni pudieron dejarlo de allá. Bueno, dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Sueños, yo voy a hacer, yo esto, los sueños. Porque el estar comprometiéndome con Dios y no hacerlo son sueños. Como aquel que sueña, ¿verdad? Si yo tuviera tanto, haría esto. Si tuviera tantos millones, haría una casa, pondría este negocio. Y viven de puros sueños. De puros sueños. Así también el que promete sin hacer. Y las muchas palabras son vanidad. Mas tú, mejor teme a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Que lo que yo le prometa y lo que yo le diga con mi boca, lo cumpla. Ahora, Dios trajo un pacto, hermano y hermana, que tenemos que cumplir y yo lo tengo que ratificar y decirle, Padre Santo, yo no nada más lo acabo de leer, sino yo te prometo, bendito Señor, que lo voy a hacer y hoy mismo, no lo tardo, Señor. Mañana mismo, hoy mismo, lo pongo en práctica desde hoy hasta que venga Cristo Jesús. Esos son los sensatos, hermano, pero recuerde que estamos concordando Eclesiastés. Estamos hablando que cuando en una iglesia se me da el conocimiento de que todo lo que hace el ser humano fue algo que Dios permitió por el pecado y algo que me aleja de Dios, y en el momento que se me da la enseñanza y yo prometo al ángel, que es el pastor, o prometo a Dios que sí lo voy a dejar, no tarde en cumplir cualquier promesa y cualquier mandamiento que Dios le dio. Si no es insensato, y recuerde que Dios puede destruir la obra de nuestras manos. Que la gracia y la paz estén con ustedes. Bendito pueblo de Dios, se me ha ido la hora. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 7. Un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana.